Parvati Kumaraswamy. Perfecto. Y Anthony Michael Captcha, que son ambos investigadores de la Universidad de Manchester de Inglaterra. Ellos entonces nos van a dar a conocer el resultado de esas investigaciones y después establecemos un diálogo con ellos. Entonces, adelante. El libro es el resultado de un proyecto de investigación que empezamos en el año 2004 con una beca otorgada por una fundación externa en Gran Bretaña, the Livingston Trust, y desde el 2004 hasta el 2009 estuvimos viniendo a Cuba 2 o 3 veces para ir observando y ir explorando lo que llamamos al final la cultura literaria en Cuba. Y el resultado de ese proyecto de investigación de 5 años, por fin, es el libro que publicamos en el año 2012 en Manchester University Press. Pero para explicarles también que hoy vamos a hacer una presentación de la investigación, pero tenemos otro propósito un poco distinto hoy, porque en Gran Bretaña han introducido una nueva norma, un nuevo requisito para medir lo que es la investigación académica que se hace, que se llama impacto. Entonces tenemos la obligación de intentar demostrar el impacto de nuestra investigación, no solo en el público británico, sino también en otros públicos. El público más lógico para nosotros es el pueblo cubano, el público cubano. Entonces estamos doblemente agradecidos de tener a un público muy amplio hoy. La idea que tenemos es que sea una discusión. Vamos a hacer una presentación del libro, de las conclusiones del libro, y para darles un poco ideas que después podemos debatir. También tenemos, como ustedes pueden ver, algún soporte visual, que son resúmenes más o menos de las conclusiones mayores de nuestro libro, nuestro proyecto de investigación, pero en forma más bien de citas de los muchos escritores, editores, promotores, etcétera, que nos ayudaron en el camino. Entonces, cuando hayamos terminado de hablar y estamos debatiendo, tienen toda la libertad del mundo de ir a acercarse a los carteles y ver cuál es el contenido. Y como última parte de nuestro ejercicio, también es muy posible que hagamos alguna entrevistica muy pequeña, muy breve, sobre su impresión de nuestra investigación. Como les digo, estamos aquí para medir no solo el éxito, sino el impacto de lo que hemos hecho sobre ustedes. Bueno, voy a empezar entonces. El objetivo inicial que tuvimos cuando empezamos el proyecto fue un poco el fruto del trabajo investigativo que Tony y yo habíamos estado realizando durante algunos años. Yo vengo de los estudios literarios, es mi campo, es mi disciplina. Y Tony es historiador de Cuba de muchos años. Y nos daba la impresión de que, una aproximación de la literatura cubana que solo se enfoca en textos y en autores pierde muchas otras perspectivas sobre lo que significa y sobre cómo funciona la literatura en la Cuba revolucionaria. Entonces estamos conscientes de que había ciertas contradicciones en cuanto a la posición de la literatura en Cuba. Que por un lado, la literatura tenía mucho prestigio, había tenido antes del 59 y seguía teniendo mucho prestigio como una forma cultural de gran valor para el pueblo cubano. Pero al mismo tiempo que la literatura a veces había sufrido de una mirada muy rigurosa en ciertas épocas de esa misma cultura literaria cubana. Entonces, por ahí empezamos a ver cómo una forma cultural que ha tenido tanto prestigio, que sigue teniendo tanto prestigio, también ha sufrido de cierta marginación o persecución en algunos momentos. Y les voy a explicar en un momento por qué nos pareció tan importante esa contradicción. Pero ahí empezamos. Otro objetivo importante, y teniendo en cuenta que somos investigadores extranjeros, que hemos trabajado con una bibliografía muy amplia de estudios sobre la literatura cubana publicados fuera de Cuba, va a ser muy importante este elemento fuera de Cuba. También queríamos hasta cierto punto investigar, explorar, cuestionar la ortodoxia que se ha ido estableciendo fuera de Cuba sobre lo que es la literatura en Cuba.
Y esa ortodoxia, de distintas formas, ha dado una forma muy especial a cómo se entiende lo que es la literatura cubana fuera de Cuba, que a veces chocaba con mi propia visión y la visión de Tony, siendo historiador de Cuba, sobre lo que había visto y lo que había estudiado en el caso cubano. Entonces, nos habíamos encontrado con por lo menos dos contradicciones grandes y queremos investigar esas contradicciones. Una parte muy grande de las aproximaciones que vienen de fuera es ver siempre en lo que es la literatura cubana una oposición entre lo que es la literatura, el autor, el texto y el Estado, entre comillas, un Estado monolítico, un Estado que aplasta. Sabíamos que también existía otra manera de ver esa misma cuestión, entonces por ahí empezamos el proyecto. Antes de explicar un poco más nuestro propio proyecto de investigación, les quiero dar alguna idea, porque estas son cosas muy conocidas, no siempre muy bien reconocidas fuera de Cuba, pero muy conocidas. ¿Cuáles son algunas aproximaciones que son de esa ortodoxia fuera de Cuba, que se ha ido repitiendo durante muchas décadas y que han creado una visión muy particular de lo que es la literatura cubana? Hay estudiosos brillantes de la literatura latinoamericana, estudiosos como Roberto González Echevarría, brillantes, estudiosos como Jean Franco y muchos otros, que tienen siempre un, no sé si se dice así, un punto ciego, un blind spot, cuando llega el momento de entender lo que es la literatura cubana. Dice, por ejemplo, González Echevarría, que ha escrito maravillas sobre la literatura latinoamericana. Su propia aproximación e interpretación de lo que es la literatura cubana se ve paralizada en una visión muy limitada. Dice, por ejemplo, y cito, no tenemos PowerPoint, pero no importa, hablando de lo que es la producción literaria en Cuba, dice, y cito, burócratas y comisarios con abultadas obras sobran. La historia los absorberá. Y verán el chiste, ahí no, el juego de palabras. ¿Sí? Otra cita de él, no es el único, pero es que son citas tan jugosas y tan ricas que voy a mencionar una más. Hablando de cómo funciona el premio literario en Cuba, dice, y cito, el hostigamiento es el premio literario más sincero en Cuba. El verdadero juicio de valor de los mediocres que ven sus prebendas y privilegios amenazados. Y nosotros, leyendo citas y aproximaciones, interpretaciones de ese tipo, siempre chocaban con la realidad que nosotros teníamos de lo que habíamos leído y lo que sabíamos de la vida literaria. Ustedes también lo saben de sobremanera, seguro. Hay mucha desinformación y mucha distorsión de lo que es la literatura cubana. Hay puntos muy acertados también, hay que reconocerlo. Otro estudioso suyo, de ustedes, Ambrosio Fournet, ha hablado de lo que es una egiptología de la literatura cubana. Todo se queda desde fuera, se queda paralizado en los años 70, en el quinquenio gris. Nadie quiere saber más de lo que ha pasado después del quinquenio gris, como si Cuba estuviera todavía viviendo el quinquenio gris. Y hay que decir que ha habido una atención muy exagerada sobre esa con más de 50 años de cultura literaria. Hay entonces estudios que siempre remontan a los 70, al quinquenio gris, y ven todo lo que viene después como el resultado y la consecuencia del quinquenio gris. Y pasa lo mismo en épocas más recientes, por ejemplo, el periodo especial también se estudió muchísimo desde Estados Unidos, sobre todo, el tema de la literatura del periodo especial y sobre el periodo especial. Y muchas veces hemos notado que ya estamos en otro siglo, hemos notado que todavía se sigue pensando que Cuba está todavía en el periodo especial. No han encontrado un nombre para lo que vino después y lo que están viviendo ahora. Entonces, la misma idea hecha de lo que fue Cuba en los 70, de lo que fue Cuba en los 90, sigue y teniendo mucho valor años después de eso. Bueno, entonces para resumir un poco lo que dice la ortodoxia fuera de Cuba.
Y esos son estudiosos no solo de Estados Unidos, sino de muchos países de Europa y de otros países. Que efectivamente en el 71, eso fue el fin de lo que se puede llamar la literatura buena cubana, la literatura de valor. Ahí se paralizó, ahí se paró, a partir del 71 no hay nada de interés. Eso quiere decir que antes y después del 71 los mejores escritores cubanos no se encontraban en la isla y no se encuentran en la isla. La idea hecha, la ortodoxia, es que los mejores escritores se exiliaron, se tuvieron que exiliar, fueron perseguidos o fueron menospreciados. Entonces, lo mejor de la literatura cubana no se encuentra en la isla, se encuentra en otros países. ¿Sí? Segundo punto. Por consiguiente, lo que hay en la isla es una mediocridad literaria, una mediocridad que es mediocre porque es muy politizada. Muy politizada, literatura que sirve como propaganda, que fuera de Cuba, como ustedes saben, es una palabra muy fea. ¿Sí? Propaganda. No sirve, no tiene valor estético, no tiene otros tipos de valor, menos el valor político, ¿sí? O el valor didáctico a veces. Otra idea hecha, que la literatura, muchas formas culturales, artísticas, pero sobre todo la literatura, siempre ha sido y siempre va a ser reprimida por un Estado monolítico. Entonces, en lo que es la vida literaria y la producción literaria, lo que realmente predomina es el Estado, lo que decide. Yo tengo estudiantes jovencitos con 18, 19 años que me ponen en sus exámenes sobre la cultura cubana que Fidel Castro leyó todos los libros y los censuró. Esa visión, ¿no? Esa visión que no puede pasar en ningún país y sobre todo no va a pasar aquí, teniendo tantos escritores y tantos textos. Pero esa idea de que hay alguien o hay un organismo que está dedicado a reprimir a todos los escritores para que escriban lo que el Estado monolítico quiera, es muy progresivo fuera de Cuba. Y ustedes se están riendo, yo también me río, pero es una idea muy poderosa que muy pocas veces se cuestiona. Claro, siguiendo un poco la línea de que la Unión Soviética, los años 70, el realismo socialista, otra cosa que todavía después de los 70, lo que domina en lo que es la producción literaria, la estética de la literatura y el valor de la literatura sigue siendo el realismo socialista. Muchas veces también estudiosos muy buenos se recaen en esa idea muy sencilla. Todavía es lo único que hay aquí, lo único que ustedes leen y se puede comprar en la feria del libro es realismo socialista. Otra idea, que la política y la literatura son dos campos, según Bourdieu, dos campos totalmente separados. No hay conexión entre ellos. Y no simplemente separados, sino en oposición. Tienen que estar en oposición. No pueden convivir, no pueden negociar. Entonces, la visión que viene desde fuera de la literatura cubana es que es una literatura contaminada por la política, porque ha sido subjugada a la vida política, ¿sí? Y la literatura de verdad, que ellos piensan que existe fuera de Cuba, es una literatura pura, autónoma. Esa es la palabra que siempre se usa, autónoma, que no tiene nada que ver con la vida social, política, económica, etcétera, etcétera. Una cosa que vive en un mundo absoluto, en un vacío, ¿sí? Y dos puntos más para terminar esta pequeña sección. El periodo especial, ¿qué pasó con la literatura? Otra idea que viene de fuera es que se marketizó la literatura cubana en el periodo especial, hay que decir que es verdad. A veces viene con una valoración negativa, que se convirtió en una literatura muy barata. A veces viene con una valoración positiva, que fue muy bueno que se despertara la literatura cubana en los años 90, dirigiéndose hacia mercados extranjeros. Le hizo bien a la literatura cubana y los escritores en la isla. Y también gracias al mercado, gracias a la apertura, eso siempre significa para esa ortodoxia fuera de Cuba más libertad de expresión para los escritores cubanos.
Eso implica siempre que hay más libertad de expresión, si pueden publicar fuera de Cuba, es automático, ¿sí? Y por consiguiente, y para terminar esta sección, los que publican fuera de Cuba son automáticamente disidentes, entre comillas, se oponen al sistema. Es otra idea hecha que viene de fuera. ¿Cómo se ha ido creando entonces esa visión externa, que ha sido muy importante como punto de partida para nosotros? Un elemento muy importante es cómo se ha ido construyendo lo que es el canon de la literatura cubana fuera de Cuba. Lo que me parece a mí siempre, y me choca, yo me pongo muy esquizofrénica con esa cuestión, porque veo que hay muchos cánones de la literatura cubana, pero hay uno muy fuerte y muy grande, y eso es y sobre todo en la literatura de escritores cubanos no residentes de la isla, o también residentes de la isla, que se publica en Estados Unidos y que se publica en España. Y es la literatura que se reedita, que se traduce, que puede viajar y alcanzar a muchos lectores. Entonces, por ejemplo, otra anécdota, una chiquilla que estuvo el año pasado en Cuba, una británica, me viene a ver, le dice, voy a venir a Cuba, necesito saber algo sobre Cuba, compré un libro, una novela sobre Cuba, Trilogía Sucia, la pobrecita, con 17 años. Lo primero que ella aprendía sobre Cuba, lo aprendía en el libro de Pedro Convertido, porque es el libro que se vende en las librerías. No digo que sea mala novela, pero simplemente lo más rápido que se les acerca a las manos, ¿no? Lo que ven, lo que se vende y lo que hay, lo demás no hay. Se ve, si yo pongo Mercedes Santos Moraes, si lo pongo en Amazon, me sale Mercedes Santos Moraes, no sé cuántas entradas, pero agotado, not available. Entonces también ese mito de que sí, que tenemos acceso a toda la literatura mundial, pero no, es un canon muy limitado. Y ese canon quiere decir que los estudiosos de la literatura cubana muchas veces siguen el mismo camino, siguen trabajando los mismos textos año tras año, o los mismos autores año tras año. Y se llega a tener una visión muy distorsionada de lo que es la múltiple literatura cubana en su totalidad. Sobre todo, hay dos paradigmas importantes. Uno es que dos paradigmas que vienen de aproximaciones teóricas en estudios latinoamericanos, que tienen un poco que ver con cómo se ve la literatura cubana de la isla. Uno es la esperanza, la expectativa de que la literatura tiene que ser resistencia. La literatura tiene que ser una manera de resistir la vida social, la vida política, la vida económica. Y es un paradigma, un modelo teórico que ha tenido mucha fuerza y relaciones muy buenas en otros contextos de América Latina. Nosotros siempre tuvimos la idea de que hasta cierto punto es muy apropiado para el caso cubano, para cualquier sociedad y cualquier sistema cultural, literario, etc. Pero queremos también ir más allá de esa expectativa de que toda representación cultural tenga que ser resistencia, tenga que tener esa agresividad de resistencia. Y bueno, otro paradigma es siempre enfocarse en el escritor como individuo y no parte de un contexto social más allá del individuo. ¿Sí? También es algo que caracteriza muchos estudios sobre lo que es la literatura de otros países, ¿no? En el caso cubano siempre se habla de Carpentier, de Guillén, muy bien, hay que hablar mucho de Carpentier, Guillén, etcétera, de Lezama Lima, etcétera, pero no se ve lo que es, lo que decimos under the radar, bajo el radar, ¿no? Lo que hay detrás de eso, lo que hay alrededor de eso, lo que está en el barrio de ese escritor, lo que él tiene o ella tiene que enfrentar todos los días para ser la persona que es o no es. Ok, entonces, después de una introducción un poco larga, ¿no? Sí, sorry. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Nosotros buscamos una visión más compleja de lo que es la cultura literaria en Cuba, una visión más matizada, que pudiera entender que la literatura en Cuba tiene varias funciones, que tiene varios tipos de valor.
Un mismo libro puede tener muchos tipos de valor para distintos públicos y distintas personas. Queremos, como les dije, examinar la multitud de escritores más allá de ese canon muy reducido que existe fuera de Cuba. Sabíamos que existían, hablar con ellos y saber sus experiencias. Queríamos considerar el contexto más amplio, eso es el contexto histórico, político, económico, etc. Y qué relación tenía con la vida de los escritores, la vida de los promotores culturales, editores, etc. Y queríamos también corregir un poco esa visión muy sensibilista de la relación entre el escritor y el Estado, viendo el Estado, el sistema político, la revolución, como un ámbito potenciador al mismo tiempo que es regulador. Las dos cosas, que puede potenciar, pero también controlar y limitar. ¿Sí? Por una visión más balanceada de esa cuestión. Y sobre todo queríamos ver dónde, es un poco más bien el interés de Tony, siendo historiador de la Revolución Cubana, ver el papel que tenía la vida literaria en la construcción de la nación durante la Revolución. Entonces, tuvimos un alcance bastante ambicioso. Eso era estudiar todo el entorno literario desde el 59 hasta el hoy, que en aquel entonces fue en 2006-2007. Ver los mecanismos, los procesos, las instituciones, los actores individuales y grupales que tenían su función dentro de ese entorno de la escritura literaria. Ver las prácticas socioculturales cotidianas, ver los circuitos culturales, qué pasa con un libro cuando se compra, quién lo compra, dónde se queda, quién lo vende, etcétera, etcétera, quién lo lee. Y ver el contexto para todos los agentes que forman lo que es la vida literaria. El libro, el escritor y el lector. Bueno, le voy a pasar la palabra a Pato para que siga. Bueno, gracias. Bueno, para hablar más concretamente de nuestros mecanismos de investigar y de combinar las disciplinas, la materia prima principal para nosotros fueron las entrevistas. Hicimos más de 100 entrevistas a lo largo de los 5 años con escritores, promotores, críticos, gente que habían tenido un papel importante en la evolución de la literatura, lectores incluso, mucha gente. Entonces, no solamente con los escritores, esto es lo que hacen siempre cuando, como dijo Par, alguien fuera, investiga la literatura cubana, siempre es el escritor. Pero realmente nos interesaba mucho más el mundo alrededor del escritor, alrededor del libro, es decir, el contexto. Pero sí, las entrevistas fueron la materia prima y realmente los carteles que están aquí muestran un poquito de esa materia prima, unas citas tomadas de las entrevistas. No necesariamente las más importantes, sino algunas citas que expresan algo de fundamento. También realizamos estudios de documentos enormes, políticos, investigaciones. Utilizamos, por ejemplo, muchas veces los materiales del Centro Marinello, el Instituto Marinello, donde hay varias investigaciones. Y eso fue una fuente importante para nosotros. Y también la observación. Asistimos a yo no sé cuántas presentaciones de libros, los sábados del libro en ferias, observamos 2 o 3 ferias también, viniendo todos los días para ver cuántas personas en la cola, cuánto tiempo esperaban, qué buscaban, qué llevaban al salir de la feria. Una investigación bastante sociológica en ese sentido, para ¿por qué van? ¿Por qué van? ¿Quiénes van? Y cuánta gente va también. Y también combinamos las disciplinas distintas. Par, como dijo ella, es experta de los estudios culturales y yo soy historiador. Y combinamos las disciplinas, las metodologías para tener cierta mezcla productiva de las dos. La dimensión histórica de los estudios culturales. Realmente una sociología de la literatura, cómo funciona en la sociedad. Y en este caso tuvimos una serie enorme, que no vamos a repetirlos ahora, de conceptos
teóricos diferentes de lo normal, pero para nosotros los aspectos más importantes del estudio fueron, por ejemplo, la idea de los espacios formales, informales, los espacios institucionales, los espacios no institucionales, periódico como espacio, grupo como espacio, por ejemplo. Eso nos indicaba algo de importancia en la investigación. Y también siempre recordamos la importancia de la ideología. Eso nos pareció algo fundamental para entender cómo se produce, qué se produce, cómo se lee, cómo funciona, por ejemplo, la feria. Es decir, la ideología nos parecía un aspecto fundamental de eso, y el contexto social colectivo. Claro, esto es lo más importante para nosotros. Es decir, que consideramos que el individuo que lee forma parte de una sociedad que produce el libro. Y esa mezcla es importante, es algo que falta muchas veces en los estudios externos de lo que estamos nosotros investigando. Y realmente las conclusiones que tuvimos por fin eran para nosotros bastante importantes. Esperamos que tengan impacto fuera, pero a nosotros nos interesan muchísimo también estas conclusiones para los cubanos, que en varios casos nos será sorpresa, estoy seguro, pero yo no sé, vamos a ver. Para nosotros la primera conclusión fue la importancia del contexto. Empezamos por esa idea de que el contexto es importante, es fundamental, y por fin concluimos que sí, que es formal, es fundamental. El contexto de la revolución como proceso social. Es decir, lo que se realizó en los 60 no fue lo mismo que en los 70, ni en los 80, ni en los 90, había cambios y el contexto cambiaba. Y eso era importante también. No terminó todo en 71. Entonces se continuaba cambiando todo el tiempo. También la revolución como proceso de construcción de nación. Eso para nosotros, para mí personalmente es muy importante, es la investigación que he hecho muchas veces, es decir, que hay que entender la revolución como construcción de la nación a partir del 59. Y si lo examina así, entonces todo tiene otro aspecto, otro entendimiento, otro significado. También otro contexto era la cultura literaria, como dijimos, el entorno total del libro, del escritor, del lector. Y no el texto aislado. Un texto leído en aislamiento no significa nada. El escritor entrevistado sin contexto es una dimensión parcial de todo. Y también llegamos a una conclusión interesante en cuanto a la naturaleza, el carácter del Estado. Es interesante para mí personalmente, como historiador, de que el quinquenio gris vino antes de la creación del Ministerio de Cultura. Según la ortodoxia, debe haber empezado después de la creación del Ministerio. Es decir, la institucionalización del Estado creó los problemas, pero no, los problemas vinieron antes de eso. Y claro que la conclusión nuestra hasta cierto punto es que el Estado se definía todavía, se construía en los 60, e incluso al principio de los 70, no era monolítico, era un proceso de cambio, un proceso de conflicto también interno, había argumentos, había tensiones, es decir, la existencia de los que crearon los problemas del quinquenio gris resultaron en parte de la debilidad del Estado. El Estado que se fortaleció después, en parte resolvió los problemas, en parte. Había todavía problemas enormes, el quinquenio no fue quinquenio, fue decenio, etc. Pero empezaron a resolverse después. Y eso se repitió también en los 90. El momento más claro de la debilidad, la nueva debilidad del Estado, también produjo otros aspectos muy interesantes, a veces conflictivos, a veces no conflictivos, muy productivos. Es decir, la conclusión general realmente es que la literatura en Cuba debe entenderse como actividad, tanto social como individual. Es decir, hablando de espacios públicos y espacios privados. El lector, como dije, que lee en casa, en su casa,
como actividad privada, individual, no es individual, es decir, actúa dentro del contexto social. Y una parte importante para nosotros fue que hicimos 3 estudios de caso, que forman 3 capítulos en el libro. Uno es el estudio que se realizó por una estudiante doctoral nuestra sobre los talleres literarios, un aspecto fundamental de este vínculo entre el individuo y lo social. Y también otro fue un estudio de la feria. Hicimos un estudio a lo largo de los años de la feria, como dije, viniendo aquí, asistiendo a la feria también en Santiago para ver la diferencia, etc. Y el estudio entero de la feria nos convenció totalmente de la importancia de reconocer la literatura y la cultura literaria como actividad social. La feria para nosotros es algo social, en que participan individuos. Y entonces es un microcosmo de todo ese entorno que estudiamos nosotros. Y también el tercer capítulo fue un estudio de un solo libro, la historia de un libro. El libro de Alberto Alarcón León, trazamos la historia del libro desde su creación en la mente de Alberto hasta la lectura, la recepción por los lectores, a través de las decisiones difíciles de publicar o no publicar, de lanzar o no lanzar, de por qué y cuáles fueron las decisiones importantes. Muchas veces si un libro no se publica es por censura. No, realmente en este caso no se publicaba en ese año porque había otras presiones. La publicación, por ejemplo, de la Victoria Estratégica. Eso creó problemas enormes para todos los programas de publicación. Y había tantas presiones internas, externas, financieras, individuales, que creó un caso magnífico para entender los procesos enteros de la cultura literaria. Entonces, llegamos a la conclusión importante para nosotros de que el libro y la literatura eran fundamentales en la creación de la nación en los 60, fundamentales. No era accidente de que la explosión de la literatura viniera después de la campaña de alfabetización. Es decir, la palabra escrita como fuerza libertadora tenía que tener algo que leer. Entonces, la producción tremenda, la explosión de los escritores, de los libros publicados y también la piratería, es decir, los libros escritos por otros y importados aquí, se entiende solamente dentro de este proceso, ese proceso de construcción. Y también otra cosa que nos interesaba muchísimo fueron en los 90 y en los años 2000, que cuando se veía el proceso de reconstrucción de la nación después del periodo especial, me refiero a las campañas sobre la lectura, en parte se repetía el impacto de la campaña de alfabetización, que tuvo un impacto fundamental en aquel momento. No se puede repetir una campaña de alfabetización en una nación de alfabetos. Entonces, lo que se hacía realmente era repetir el impacto de la palabra escrita con la feria, la nueva feria, más grande, más masiva, más global que la anterior. También Noche de los Libros, también Espero Leo, el Libro de la Montaña, Leyendo Espero, exacto. Todas estas campañas pertenecen a una época de reconstrucción en que se decidía claramente de que la palabra escrita fue importante en aquel momento de construcción, y si vamos a reconstruir, entonces también tiene una importancia fundamental. Y es interesante porque en los 90, como ustedes entienden mejor que nosotros, había escasez tremenda, escasez de todos los recursos, de tiempo, de posibilidad de transporte, todo lo que había creado realmente el sistema de la cultura literaria no funcionaba tan bien como antes materialmente. Pero interesantemente, la creatividad de los 90 era extraña, realmente. Había menos
tiradas reducidas, tremendamente reducidas, pero más oportunidades, más publicaciones, más editoriales. Me refiero a lo local con Riso y lo demás, y también con las nuevas ediciones territoriales, y también con cosas escritas a mano y publicados entre amigos. Entonces había una explosión, nueva explosión de creatividad a nivel local. Entonces, nuevo localismo. Eso también a mí me interesaba mucho como historiador, la recreación de un localismo en los 90 como solución a varias cosas. Me refiero a la construcción de casas, o reparación de casas, o suministro de alimentos, o lo que sea, pero también lo notamos en la literatura, en el mundo literario, en la cultura literaria también, en los 90. En resumen, bueno, resumen final, la literatura debe entenderse como espacio de negociación y cohesión social. Cohesión social es fundamental para nosotros. También otra conclusión fundamental para nosotros es la coexistencia y la negociación. Para mí muchas veces la única forma, mejor forma de entender para un extranjero, que somos nosotros, entender cómo funciona Cuba, es entender las negociaciones permanentes que se ven todo el tiempo, entre todos los individuos, entre todos los grupos, todo el tiempo. Es un proceso continuo de negociación. Y para nosotros eso fue también un aspecto fundamental en la cultura literaria. La coexistencia y la negociación de tipos diferentes de valor. Par mencionó los valores, entonces ella ahora puede hablar mejor ahora de los valores, mejor que yo, porque ella es la experta de los estudios culturales. Bueno, muy brevemente, entonces, como dije antes, tipos de valor, valores no, sino tipos de valor, que un mismo libro, un mismo evento literario, un mismo lanzamiento, pueden tener distintos tipos de valor para los individuos que están involucrados en ese evento, en ese momento, en ese libro. Pueden tener un valor comercial para el vendedor de libros, para el librero, puede ser un valor político para la editorial, puede ser un valor económico para la editorial, etcétera, etcétera. Y desde fuera, a lo mejor es muy obvio, pero desde fuera muy pocas veces se ve la literatura de esa manera, se ve como una cosa muy íntima. Un libro es un momento, y lo es, pero es más que eso, un momento muy íntimo entre el lector y el texto. Y entonces era para mostrar que hay jerarquías de valor que van cambiando según las épocas, que van cambiando según los momentos, que van cambiando según el texto. A veces lo que prima, lo que domina es cierto tipo de valor, que favorece cierto tipo de texto sobre otro tipo de texto, o cierto autor sobre otro autor. Pero es tener siempre esa jerarquía en movimiento, en una dinámica, una negociación. Y por lo tanto siempre hay, no es siempre una oposición entre lo que es la vida política y la vida literaria, sino que es una relación de negociación, continua negociación entre lo político y lo literario. Siempre hemos tenido la impresión, estudiando este tema desde fuera, que hemos descubierto algo muy interesante. Veníamos a Cuba y esta preguntas a nuestros amigos que nos ayudan tanto, a muchos escritores, y nos miramos con una cara como que, claro que sí, que es muy obvio lo que ustedes acaban de decir. Yo creo que hasta cierto punto ustedes verán bastante obvio esta aproximación que hemos traído. Nuestro interés ha sido en mostrar esta evidencia en el mundo externo, donde realmente no se entiende la vida literaria aquí de esa manera. Entonces siempre estaremos muy agradecidos por su feedback, por sus opiniones. Si les hemos cambiado un poquito la perspectiva sobre lo que es la vida literaria en su propio país, estaremos muy, pero muy, muy contentos. Y el próximo paso, el próximo proyecto es algo que nos faltó en porque iba a ser, y el libro se llama Literary Culture in Cuba. Lo sentimos, es un estudio de La Habana. Entonces, el próximo paso tiene que ser que vamos a hacer un poco lo mismo, pero en la provincia de Granma. Hemos escogido 3 lugares interesantes porque nos da la impresión de que cada provincia y cada ciudad y cada pueblecito dentro de esa provincia tiene su identidad y sus características.
lo que ellos ven como cultura literaria allá no es lo que ustedes ven aquí, o en este barrio, en otro barrio. Entonces, es un poco realmente ir a lo local y ver lo nacional a través de lo local. También fuera de Cuba, fuera de muchos países se hace muy poco. A veces se hace equivalencia entre la capital y la nación. En el caso de Cuba sabemos que no es así. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo así, ¿no? Y gracias por su paciencia. Bueno, realmente damos la bienvenida a cualquier pregunta, crítica, comentario. Aclaración, pueden levantarse y ver los carteles. ¿Cómo enfocarían la circunstancia de la literatura cubana en tanto libro? Y cuando me refiero a la literatura cubana, no me estoy refiriendo únicamente a los autores de prosa, de poesía, sino al conjunto de los autores cubanos en las circunstancias de un levantamiento del bloqueo a Cuba. Habría que andar con mucho cuidado, porque eso no quiere decir que las limitaciones y las restricciones que están en vigor desaparecerían. Por ejemplo, que los derechos de, ustedes lo saben mejor que yo, los derechos de publicar a tal o cual autor que se ha publicado fuera de Cuba, son derechos que se han comprado por editoriales, que se han comprado por empresas. Si van a la feria de Frankfurt, verán a la gente que se compran libros sin tener la menor intención de publicar esos libros, simplemente para que nadie más lo compre, que tengan derechos al manuscrito. Así que está ahí en el aire, no sé dónde están, hay una cantidad de tesoros de la literatura que nadie los va a leer, ni en traducción ni en versión original, porque ya están comprados y metidos como assets, como capital en algún lugar. Yo no creo que el levantamiento del bloqueo podría solucionar un problema estructural tan fuerte como este para el movimiento de la literatura, pero sería un paso muy positivo para ustedes, ¿no? Para poder divulgar lo que es la riqueza, la multiplicidad de su propia vida literaria, normal, ¿no? Y también el problema que del bloqueo en este sentido es el bloqueo también afecta a estas expectativas extranjeras. Es decir, yo recuerdo muy bien estar en una conferencia en los Estados Unidos en que un panel tenía el título de Getting In and Getting It Right. Entonces, entrando y lo entendiendo. El problema es que muchos de los que participaron no habían entrado, no habían venido a Cuba. Y estaban escribiendo cosas sobre Cuba, a veces muy inteligentes, pero como guesswork, como me imagino que es así. O dependo de las escrituras de otro para entenderlo. Nosotros no necesariamente get it right. Nosotros es muy posible que no lo entendamos bien, pero estamos aquí. Venimos con frecuencia. Entonces, el bloqueo afecta claramente, no solamente a la recepción de la literatura en el exterior, sino también el entendimiento. Ese es un gran problema para nosotros. Y afecta más, interesantemente, a los estudios culturales como disciplina que las otras disciplinas. Es interesante que los politólogos a veces entiendan mejor lo que pasa aquí que los estudiosos de los estudios culturales. Sin embargo, el bloqueo queda, ¿no? 5 años más, como mínimo. Yo quería también, igual que Karina, felicitarlos realmente. Ha sido por lo menos lo que han mostrado es algo realmente muy interesante. Bueno, como ustedes conocen, en algún momento ustedes también me entrevistaron y lo que me llama la atención es que ustedes no han hecho un reflejo, no nos han devuelto un reflejo mecánico de la realidad que han visto aquí, de lo que pudieron ver en letras cubanas, no sé, con algunos escritores, sino que realmente han hecho una interpretación compleja del fenómeno de la literatura cubana, cosa que me parece fundamental para nosotros, porque además es una mirada vista desde afuera, que aun cuando muchas de estas cosas nosotros las sabemos, pero no creo que no siempre la tengamos bien concientizada. Y yo estaba ahora pensando, por ejemplo, en el panel que hicimos el otro día,
sobre mercado del libro, bueno, que citamos algunos escritores cubanos que tienen un éxito determinado éxito internacional, y entonces hay veces que estas verdades que ustedes nos han dicho, o al menos estos valores que tú relacionaste, no se manejan. Hay veces que se piensa que la falta de promoción de los autores cubanos hacia el exterior son problemas de carácter institucional, son fallas institucionales que efectivamente las hay, pero no se toma en cuenta muchas veces esta otra parte del asunto, que es realmente constituye también una barrera muy difícil de franquear. Y por eso mi sugerencia está, bueno, en el supuesto que puedan continuar la investigación, sería interesante que pudieran también analizar la trayectoria de un escritor de esta naturaleza, porque bueno, Hong es un escritor muy leído en Cuba, es un escritor que se mueve muy bien dentro del ámbito nacional, pero aquí hay algunos escritores que un poco han trascendido ese espacio y tienen una perspectiva también muy, yo creo que no es desechable, al contrario, una perspectiva interesante que también deberíamos abordar en estudios de esta naturaleza, porque nos permitiría acercarnos más científicamente a esta problemática, que para nosotros es realmente un problema que está en constante debate, porque son realmente dos ópticas, no antagónicas, pero sí con ciertas confrontaciones, que yo creo que al final es la propia literatura y las propias instituciones literarias las que tienen que, si no resolverla, al menos armonizar. Sí. Y a veces a veces se suele llegar a la misma conclusión de que siempre es o Estado versus literatura o mercado versus literatura, pero es mucho más complejo. Aquí ustedes han visto que ha entrado el mercado, Estado, mercado, literatura y muchas otras cosas. Allá también mercado es lo que predomina muchas veces, pero también ideología. Hay ciertas ideologías que son súper importantes a la hora de escoger un escritor o no otro, o de publicar tal obra y no otra. Entonces sería lo que usted sugiere, Daniel, sería seguir la trayectoria de un escritor que tenga ya una proyección un perfil internacional, claro, y ver cómo maneja su visión de este fenómeno de la literatura, de la proyección de la literatura cubana, de la visión de la literatura cubana, y por supuesto su proyección más allá de nuestra frontera, y su relación con las instituciones. Donde se establece y muchas veces se ignoran estas cosas que ustedes nos acaban de decir, que nosotros sabemos. Bueno, no voy a mencionar nombres, tuvimos varias entrevistas con personas de ese tipo, y nos hablaron de una manera muy interesante de cómo iban negociando. Ni siquiera era un tipo de esquizofrenia, simplemente sabían que una cosa era una cosa y la otra cosa era otra cosa, y sabían manejar más o menos los dos mundos tan distintos, pero manejar como les pareciera, sin perder contacto con ninguno de los dos, pero tener bastante claro que este mundo aquí en la isla es el mundo donde tiene que moverse y tiene que hablar con la gente, tiene que entablar relaciones, ¿no? Este es el centro de su mundo, pero pueden entrar en otros mundos también y no perder necesariamente. Pero lo veían bastante claramente, tampoco estaban muy y son excelentes escritores, es decir, son escritores de una obra muy buena. Sí, sí. Y que han hecho su obra también en Cuba, es decir, son también escritores relevantes aquí, pero que hay veces que cuando se habla de promoción de la literatura se circunscribe a mecanismos y no a estas cosas, que realmente está la ideología por el medio, está el mercado, es decir, y es lo que explica que también muchos buenos escritores cubanos que están aquí, que son también excelentes, que tienen una excelente obra, sin embargo no pueden saltar ese espacio. Sí, y yo lo veo no solo con el caso cubano, sino lo que yo creo que tiene que ver con la distancia geográfica, entre otras cosas, la diferencia lingüística también, pero lo veo en el caso de lo que se puede llamar la literatura latinoamericana, como si existiera tal cosa, pero antologías, por ejemplo, que muchas veces son antologías de varios cuentos publicados, escritos por personas que tienen alguna conexión personal con el editor o la editora del libro, ¿entiendes? Que son mecanismos bastante personales, bastante subjetivos. Una académica dice, me da por publicar un libro de cuentos sobre el erotismo, no sé qué. Y juntan entre los textos que han leído, escriben emails a los autores que conocen, juntan una serie de textos que de repente viene a ser un canon de lo que es el erotismo en América Latina. Tiene el poder de convertirse en eso, ¿no? Pero a veces son relaciones un poco al azar, un poco
Sí, que nos conocimos en una Sí. conferencia por ese tipo. Sí, eso Que funciona. tampoco siempre hay una gran maquinaria ahí siguiendo, ¿no? A veces por el lado subjetivo. Pero sería interesante mirarlo con más Claro. detalle, seguro que sí. Hay que definir la nación y la sociedad civil, el sentido de Gramsci, y que la producción literaria, que es un fenómeno de expresión de una realidad con sus contradicciones, pero en el mismo tiempo la expresión de un movimiento de pensamiento que no es una homogenización, pero tengo preguntas la expresión de la sociedad civil y de su evolución a través de la literatura en Cuba. Me preocupa en el sentido de Gramsci, de su capacidad de hacer una resolución de contradicciones para avanzar en un sentido, no un sentido común, que no es la filosofía, pero un aspecto caritativo superior de un... hay que... debe hablar en francés, con mi idioma para decir todo eso, pero es una pregunta sobre qué significa en la construcción de la nación actualmente la maturidad de la literatura en la concepción de la sociedad civil en el sentido de Gramsci. Es un complejo. Pregunta interesante. Bueno, te confieso que cuando hoy, para parafrasear un poquito al alemán, Goebbels, creo, cuando oigo la palabra sociedad civil, busco mi pistola. Es decir, el problema en gran parte sobre la sociedad civil, los entendimientos de sociedad civil, es que viene de una distorsión de lo que dijeron, por ejemplo, gente como Gramsci, etc. Lo interesante es que Gramsci escribió sobre la sociedad civil como parte del mundo capitalista, claramente, en su forma original. Entonces, hablando del intelecto orgánico, etc. Pero lo que ha pasado es que la ortodoxia, regresando a la ortodoxia en los Estados Unidos en particular, pero no solamente, también en el Europa occidental, ha tomado la idea de la sociedad civil y lo ha transformado totalmente para crear en la sociedad civil algo diferente del Estado y también opuesto al Estado. Y realmente es interesante lo que viven ustedes aquí. Sería muy interesante tener un debate ahora sobre el carácter del Estado cubano. ¿Dónde termina? Es interesante, ¿dónde termina el Estado? Un poco más claro ahora, tal vez, con ciertos procesos económicos produciendo un nuevo sector cuenta propista, pero ¿dónde queda el Estado? ¿Dónde termina el Estado? ¿Son ustedes parte del Estado? Claro. Esto se organiza por el Estado y el Estado es el conjunto social creado por individuos a veces. Y esto es algo que no se entiende. Si tenemos batallas contra la ortodoxia de los estudios culturales, bueno, yo sigo teniendo batallas también con ciertas concepciones de la sociedad civil, no Gramscian, claro, sino los que toman un poquito de Gramsci y lo distorsionan totalmente para crear otra realidad. Tenemos que recordar que la sociedad civil formaba parte del documento escrito no por Bush, sino por su administración. Y también hay organizaciones hablando de la creación de una alternativa, una sociedad civil alternativa. Es como opuesto al Estado. Pero el problema es que si el Estado se entiende así, tan monolíticamente, como algo diferente del pueblo, entonces no se entiende claramente. Es algo que no podemos nosotros los ingleses entender, no podemos.
Después de Thatcher, ella lo privatizó todo. Sí, Queda el sistema de salud pública es una catástrofe. y muy pocas cosas. Y para nosotros entonces es más fácil ver el Estado, porque el Estado es muy reducido. Pero el Estado aquí en Cuba, francamente, yo no sé dónde termina, dónde empieza. Ni tampoco dónde empieza la sociedad civil. Para mí son aspectos muy... hay una frontera difícil de identificar. Y por eso hablamos nosotros, el concepto que tuvimos, teórico, era pensar en continuo, un continuo, individuo, colectivo. Cuando hablé de la negociación de cada cual, realmente cada cubano aquí todos los días vive la negociación constante como individuo con lo colectivo. Colectivo del grupo, colectivo de la familia, colectivo del barrio, colectivo del Estado, colectivo de yo no sé qué. Y muchas veces el individuo está aquí, se encuentra aquí, totalmente opuesto a lo que me dicen. Muchas veces aquí, la misma persona que marcha en el malecón un día, que se encuentra aquí en el espectro del continuo, 2 horas más tarde, cuando va para el mercado negro, se pone así. Y no hay contradicción, porque es una forma de negociar. Y por eso no es una respuesta, pero yo quedo muy convencido por las ideas gramscianas, muy convencido, realmente. Yo me quedo muy convencido por las ideas de Gramsci. Su explicación, sus ideas de armonía, sus ideas de ideología, quedo muy convencido. Pero el problema es que cuando escribió él de la sociedad civil, su enfoque principal era un análisis del sistema capitalista y no... Pero en Cuba existe reflexiones sobre exacto, el planteamiento de Gramsci. Existe claro. En los años 60 y 2000. Sí. Actualmente no sé. No, es verdad que hay un gramscianismo aquí. Sí, que es el muy interesante. centro Juan Marinero Sí. y Fernando Martínez Heredia. Exacto, no, es verdad. Sí, bueno, para terminar, muchas gracias otra vez. Tenemos encuestas. Me parece que es un libro bastante provechoso para los cubanos, sobre todo para los intelectuales cubanos que quieren acercarse al tema, porque trata de una forma muy amplia la conformación del campo cultural cubano, de muchos fenómenos que se han dado en la cultura desde los años 50, bueno, desde el triunfo de la revolución hasta la actualidad. Y sí, por supuesto, podría ser muy interesante para cualquiera. Yo he seguido el proyecto en general y me parece muy interesante, siempre me ha parecido muy interesante cuando me enseñan a verme a mí misma desde fuera. Nos parece realmente un hecho extraordinariamente importante para la academia cubana a la cual pertenezco. O sea, pienso que ese libro puede tener una alta significación para nuestras investigaciones literarias. Estoy muy agradecido. En primer lugar porque hayan seleccionado este libro mío, pero en segundo lugar por el interés que ellos han puesto en el estudio de la cultura cubana y en Cuba en sentido general. Eso nos coloca a nosotros en un lugar de privilegio que revela el afecto que ellos sienten por Cuba, por la revolución y todas estas cosas. Y ahora tendré que leerme el libro con un poco de esfuerzo porque está en inglés, pero creo que es bastante accesible el libro. Ellos cuando fueron a mi casa a entrevistarme, no entendí mucho las preguntas que me hacían, ahora lo comprendí mejor, porque más que del libro me preguntaban sobre mí. Yo entendía que yo no era tan importante como el libro, y me preguntaban sobre mi vida, sobre mis padres, sobre mis orígenes, y en fin, ahora me doy cuenta del interés que ellos tenían. Van descubriendo tu contexto. Exacto, y que es más sociológico
que literario. Pero estoy muy agradecido a ellos y al Instituto Cubano del Libro. Gente interesada de cualquier tipo y no hay que saber de dónde vienen y por qué tienen interés, simplemente se juntan aquí y hacen sus preguntas y todo el mundo se siente con el derecho de hacer las preguntas que les parezcan apropiadas. Así que ha sido realmente una experiencia muy interesante para nosotros.